¿Cómo están? Soy Miklos Lukács y en esta ocasión vamos a dar inicio a la segunda temporada de Ecos del Saber. En la primera la temática fue revoluciones y en esta segunda temporada vamos a hablar sobre las ideologías políticas. A lo largo de 12 episodios vamos a explorar las principales corrientes de pensamiento que se orientaron hacia la creación de sociedades perfectas, de gobiernos perfectos, de sistemas económicos perfectos. Y vamos a partir con una ideología que ha permeado varias ideologías, que en realidad podría ser considerada como un substrato ideológico de otras ideologías, que es el utopismo, el concepto de utopía, ¿no? No sé si han escuchado en algún momento esta canción de John Lennon, Imagine, una canción que sale, ¿no?, al aire en 1971, que habla sobre esta idea de vivir en un mundo sin fronteras, en un mundo sin religiones, en un mundo donde no existe propiedad privada, donde toda es la propiedad colectiva y todos somos humanos, fraternos, ¿no?, colaborativos y amantes de la paz. Esta aspiración de Lennon, bueno, es una aspiración muy personal, porque hay gente que no estaría de acuerdo con la letra de esa canción, diciendo que, por ejemplo, las religiones no son fuente de conflicto. Lennon las considera así. Y sin embargo se plantea esta idea de crear este mundo ideal a partir de esta eliminación de desigualdades y eliminación de fuentes de conflicto. A eso apunta finalmente la utopía o el utopismo. Proviene del vocablo griego, de dos vocablos griegos en realidad, etimológicamente hablando. Topos, que significa lugar, y ou, que significa no o sin. Entonces hacemos referencia a un no lugar, a un lugar que no existe. Sería la posibilidad de un lugar ideal. Una utopía es un lugar posible, que aún no existe, pero que podemos construir. La primera gran obra utópica, si es que hacemos un repaso desde lo político, es La República de Platón, un trabajo escrito en 380 a.C., en la cual Platón hace referencia a un estado-sociedad ideal, un estado-sociedad donde las clases están claramente separadas entre gobernantes, entre los guerreros y los productores, y donde cada uno de ellos cumple una función específica en pos del bien común. Aquí no existe propiedad colectiva, aquí no existe propiedad individual, los intereses individuales son suprimidos en nombre del bien común. Y es una sociedad-estado gobernada por una clase superior que son los filósofos reyes. El concepto de filósofo rey, philosopher king, en el cual estas personas con virtudes especiales, ¿no?, proponentes de la armonía, van a gobernar este estado, esta sociedad, esta república ideal que soñaba Platón. Lo que se busca es la virtud, la armonía, la paz. Sin embargo, estas son aspiraciones que, si bien son bien intencionadas, en realidad son difícilmente practicables. Se hace un énfasis muy importante en el bien común. Ahora, vamos a tener que viajar unos siglos más adelante y vamos a llegar al siglo XVI. Y en 1516, con un autor muy importante que es Tomás Moro. Tomás Moro, que acuña el concepto, como hoy lo conocemos, de utopía. De hecho, él escribe una obra con ese título. La obra, en realidad el título de esa obra es bastante más largo, pero para efectos prácticos lo vamos a resumir en utopía. ¿Y qué señala Tomás Moro en esta obra? Él hace una descripción de una isla ficticia en alusión al Reino Unido, bueno, a Inglaterra en ese momento, en la cual él describe una sociedad ideal, donde se tiene un sistema político, legal y social basado en la planificación, es decir, es la base de lo que se conoce como el racionalismo, esta idea de que la mente puede diseñar realidades y a partir de ellas podemos implementarlas en la práctica. Compartiendo la idea de la República de Platón, en esta isla, en utopía, no existe propiedad colectiva, no existe propiedad individual, disculpen. No existe propiedad individual. Los intereses particulares son suprimidos en nombre, nuevamente, del bien común. La redistribución de la riqueza se hace para evitar desigualdades. Y en esta sociedad utópica, en esta isla utópica, desaparecen el crimen y la pobreza. Parte de la descripción que hace Moro implica en que cada miembro de esta comunidad utópica, de esta isla utópica, trabaja aproximadamente 6 horas. Es un trabajo obligatorio, pero el resto del tiempo puede ser dedicado
al ocio y a la creatividad. ¿Cómo se gobierna esta isla, esta utopía, según Tomás Moro? Por una clase de gobernantes que van a ser preparados en un entorno especial, en un sistema educativo especial también, donde a partir de la meritocracia se va a elegir a los mejores. De alguna u otra manera lo que estaba haciendo Tomás Moro era criticar el sistema monárquico inglés y también por extensión el sistema monárquico europeo, es decir, unas monarquías tendientes, ¿no?, a los absolutismos, a los totalitarismos. Tomás Moro vivió en la época de Enrique VIII y esto tiene una importancia grande porque Enrique VIII, el rey de Inglaterra en ese entonces, buscaba separarse o divorciarse de Catalina de Aragón. El Papa le negó este divorcio. Enrique VIII se proclama jefe de la Iglesia en Inglaterra, es el nacimiento del anglicanismo, y Tomás Moro también se opone a este divorcio. Lo que sucede finalmente es que Enrique VIII manda a apresarlo, le hace un juicio sumario y ordena su decapitación. Así termina Tomás Moro y, sin embargo, podemos señalar que Utopía es una obra importante desde esta perspectiva del utopismo porque le da origen al nombre de este pensamiento y porque también resalta esta idea de aspirar a una sociedad, a un sistema político ideal. En el Renacimiento, ¿no?, siglos XV, siglo XVI, vamos a tener autores, pensadores que también van a continuar cuestionando el status quo, es decir, el estado de las cosas. Y uno de los más importantes va a ser el estadista inglés graduado en la Universidad de Cambridge, Francis Bacon. Francis Bacon publica una obra que se llama La Nueva Atlántida. De hecho, la publicación es póstuma. Bacon muere y se publica su libro incompleto en 1626. ¿Y qué señala Bacon en esta historia? Él habla de una sociedad, de una isla también, llamada Bensalem, y curiosamente ubicada en la costa oeste del Perú. Ahí se ubica Bensalem, una sociedad perfecta, donde la innovación juega un rol especialmente, muy especial, muy particular. Es una sociedad que, a diferencia de las, vamos a decir, de las generalidades políticas que planteaba Platón en la República y Moro en Utopía, es una sociedad en la cual el conocimiento es el instrumento y el activo de cambio más importante. Por lo tanto, se hace también énfasis en la parte racional, en la parte científica. De hecho, en Bensalem, sostiene Bacon en su obra imaginaria, existe un sitio que se llama la Casa de Salomón. En esta Casa de Salomón lo que se lleva a cabo son investigaciones científicas en pos del bienestar y la felicidad del ser humano. Es interesante decir que la Casa de Salomón de alguna u otra manera es precursora del concepto de universidades científicas de investigación. Ya existían las universidades en ese momento, pero el concepto de universidad orientada a la investigación aplicada es una novedad que encuentra su germen en la Casa de Salomón de Bacon. A través del conocimiento, sostiene Bacon, va a existir armonía, se va a privilegiar el bien común, porque el conocimiento se considerará entonces un activo, ¿no?, común. Y obviamente a través de la búsqueda de la creatividad, ¿no?, la aplicación del método baconiano, que es una propuesta de Bacon, precursora del método científico, es que a través de la ciencia y el descubrimiento de las leyes naturales, las sociedades van a vivir en perfecta armonía hacia un estado superior de racionalidad. En el siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, sobre todo en Francia, vamos a tener a otro autor muy importante, también desde la teoría política, que es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, que es padre del liberalismo político francés. Rousseau escribe o publica una obra muy importante para la teoría política que es El contrato social, trabajo publicado en 1762, donde se hace alusión al contractualismo. ¿Qué significa esto? Piensen en esto en un aspecto teórico. Rousseau había impulsado el concepto de bon sauvage o noble salvaje. ¿Qué significa esto? Él sostenía que los seres humanos en su estado natural, en la naturaleza, son seres que tienden a la cooperación, que son seres virtuosos, que son seres nobles, buenos, y que finalmente lo que corrompe al noble salvaje, a este ser humano en estado de la naturaleza, es la civilización.
curioso, él sostiene que la civilización corrompe al hombre en su estado natural. Por lo tanto, de la tradición contractualista, que es un fundamento del pensamiento liberal, pensamiento que también vamos a explorar en esta temporada de Ecos del Saber, lo que sucede es que en esta construcción teórica, los individuos, las personas, ¿no?, estos hombres en estado natural, de manera voluntaria y libre, van a llegar a un acuerdo, a un contrato social para el establecimiento de una forma de gobierno. Y esta forma de gobierno que va a buscar no solamente la organización, sino también el bien común. A partir de este acuerdo libre y voluntario de las personas, surge el concepto de legitimidad política. Por lo tanto, lo que señala Rousseau en este aspecto es que si la civilización imponía, no de manera vertical y unilateral, ciertas reglas, ciertas estructuras para gobernar la vida de estos hombres en estado natural que iban a ser corrompidos por estas instituciones, a partir de la idea del contractualismo, son estos hombres de manera libre y voluntaria los que generan un gobierno a través de un acuerdo, de un contrato, que es imaginario, para formar este gobierno ideal en nombre del bien común. Por lo tanto, aquí también apela el concepto de voluntad popular, la voluntad popular que es clave para la legitimidad política. Rousseau hizo también alusión a la democracia directa, a la idea de que los seres humanos, todos los participantes de la vida pública, de la vida política de un Estado, de una sociedad, tienen participación en la toma de decisiones. Y obviamente este es un concepto bastante abstracto porque es muy difícil que todos los seres humanos de una comunidad político-social puedan participar directamente en la toma de decisiones. Así que, ¿cuál va a ser la base de la libertad? El bienestar común. Para Rousseau, a partir de este contrato social, la libertad se obtiene a partir de este colectivo soberano donde el bien común prevalece sobre los intereses particulares. Entonces vamos a llegar acá hasta el siglo XVIII, habiendo repasado 3 obras importantes: La República de Platón, Utopía de Tomás Moro y El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Vamos a entrar ahora entonces con estos antecedentes a los siglos XIX y XX. El siglo XIX es el siglo de las revoluciones industriales, como lo vimos en la temporada anterior. La primera revolución industrial durante la primera mitad del siglo XIX y la segunda revolución industrial desde 1870 en adelante, aproximadamente hasta 1920. Este fue un periodo de cambios importantes, ¿no? La revolución industrial lo que trajo fue la revolución del acero, de la máquina de vapor, vamos a decir, el cambio de los paisajes en el norte de Europa, en el Reino Unido, el surgimiento de las grandes ciudades, las migraciones del campo a la ciudad, el surgimiento de los ferrocarriles, de la infraestructura pública. Es decir, fue un periodo de cambios muy, muy importantes. Y también el surgimiento desde lo económico de la clase industrial capitalista, ¿no? La clase que invertía en producción, sobre todo en las fábricas textiles. Habíamos mencionado a Cotonópolis o Manchester, ¿no?, la capital del algodón. Y aquí vamos a tener a 3 autores que son particularmente importantes. El primero de ellos es el filósofo francés Charles Fourier, que es fundador de este concepto llamado socialismo utópico, ¿no?, en la cual Fourier señalaba que la revolución industrial había traído grandes cambios, pero que estos cambios, lejos de generar, vamos a decir, ¿no?, que lejos de encaminarlos hacia una lucha de clases, como iban a sostener después Marx y Engels, debía basarse en la cooperación. Es decir, es el fundador del cooperativismo como alternativa a la industrialización y los efectos deshumanizantes que ésta tuvo, sobre todo al inicio de su implementación. ¿Qué es lo que propone Charles Fourier? Él crea un modelo de comunidad ideal que él llamó los falansterios, que es la combinación de 2 vocablos: las falanges, que eran estas unidades militares de la Grecia antigua, y de los monasterios, apelando al orden, a la autoridad y a la estandarización de los monasterios, su enfoque colectivo. Y aquí estamos entonces con los comentarios cuando estamos miércoles 17 de julio a las 9:15 de la mañana, y estoy recibiendo ya algunos comentarios. Me escribe Valentina, muy interesante, gracias.
tengo una duda. ¿Progresismo y regresismo es lo mismo? Sí, es lo mismo. Yo soy culpable de ese cambio porque en realidad el concepto correcto es progresismo, que es una especie de filosofía política y cultural que apela, ¿no?, a la reforma científico-tecnológico, a los medios científicos y tecnológicos para llegar o aspirar a una sociedad perfecta, a una sociedad que progresa constantemente. Pero regresismo es el vocablo que describe en realidad las consecuencias de las políticas progresistas. El progresismo apela al progreso, pero todo lo que ha traído a través de sus agendas disolventes de género, de medio ambiente, de los intereses de las minorías hipersexualizadas, que son mal llamadas colectivo LGBT, el famoso colectivo del abecedario, en realidad todas estas agendas que ha impulsado el progresismo, lejos de traer progreso, nos han regresado a estados anteriores. Por lo tanto, sí, regresismo es la explicación o la denominación correcta de los resultados del mal llamado progresismo. Me escribe el Fer Developer. Hola Miklos, quería preguntarte, ¿hacia dónde debería ir la evolución humana? Esta es una pregunta bastante utópica, en la medida en que no sabemos. Esa es una aspiración. Habría que hacer una distinción, por ejemplo, entre quienes creen que la teoría de la evolución es una teoría escrita sobre piedra, ¿no?, y entre aquellos que legítimamente y sobre la base de la ciencia cuestionamos la infalibilidad de esta teoría, porque se dice que la evolución humana, la evolución darwiniana es ciencia comprobada, y no es el caso. Hay ciertos eslabones que no han sido descubiertos y que no soportan completamente esta teoría. Ahora, ¿hacia dónde debe ir? No lo sé. Aún si aporto desde la parte biológica, ¿no?, evolucionista, no sabemos qué vamos a hacer de acá a 1000, 2000, 3000, 5000 años, 1.000.000 de años. ¿Quién sabe qué pasará con nosotros? Desde la perspectiva divina, religiosa, no soy Dios para contestar esa pregunta, así que en ese sentido vamos a dejar que Dios, ¿no?, implemente sus planes sobre nosotros y bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Tenemos más preguntas aquí. Me escribe Cristian Beomais, muchas felicidades, ilustrísimo señor. Bueno, muchísimas gracias por lo ilustrísimo, señor Lukács, sencillamente magnífico. Del Caribe colombiano me escribe Cristian, ¿no? Me escribe del Caribe colombiano, pero me admira, muchas gracias, la propaganda y publicidad positiva sobre la picadora de carne y barbaridad que fue la Revolución Francesa ha sido brutal. Gracias a usted y a los demás como usted que nos enseñan la verdad sobre este tema en particular. Bueno, fue un tema que tocamos en la temporada pasada, la Revolución Francesa, que en realidad vimos, ¿no?, como vimos sobre la base de evidencia, sobre la base del relato que se pudo compilar, de que lejos de ser una revolución que trajo libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, en lo que terminó derivándose en una carnicería absoluta que dejó más de 2.5 millones de muertos y que destruyó a Francia y que lejos de liberarla de la tiranía monárquica, le legó un emperador con ambiciones totalitarias como Napoleón. Así que sí, no todo lo que brilla es oro. La Revolución Francesa fue motivada por una utopía. Aquí vamos a ver un deseo, una aspiración que al momento de ser implementada terminó siendo peor que la enfermedad. Mercedes Meléndez, me encantan este tipo de programas en los que siento que estamos conversando todos. Cuando vivía en Perú, siempre escuchaba este tipo de charlas educativas. Un abrazo a todos los peruanos. Muchísimas gracias por este comentario, mi querida Mercedes. Y nos vamos a ir al último, ¿no?, mientras vamos aquí. Fernando Sarabia Bon, un saludo de Santiago de Chile. Miren, nos escriben de Colombia, de Chile, nos han escrito de diferentes países. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando de todas partes de América, no solamente del Perú. Me dice entonces Fernando, divulgar pensamiento y debatir ideas lo estimo, una tarea principal del sustento y mejora de la democracia. Felicitaciones por vuestra contribución. Muchísimas gracias. Y a todo esto, por si acaso, para quienes quieran seguir enviando preguntas, ¿no?, pueden hacerlo a través del WhatsApp al 947-246-545. También pueden llamar vía telefónica al 01-613-1701 o al
613-1709 y también obviamente a través de las transmisiones que se hacen online, las redes sociales de Betel Televisión, de Betel Radio, y a partir del próximo episodio desde mis redes, en Micros Lucas en Facebook, pueden también escribirnos en las redes sociales. Así que, bueno, esa es más o menos la situación. Así andamos con las preguntas. Gracias por su participación y vamos a retomar entonces esta idea de el utopismo. Y nos habíamos quedado con este pensador francés, Charles Fourier, ¿no? Este filósofo francés creador de los falansterios, y les hablaba de esta combinación entre falange y monasterio, ¿no? Apelando a la unidad, a la disciplina, a la estandarización, donde nadie destaca sobre nadie, es decir, una sociedad bastante horizontal. En estos falansterios, lo que señalaba Fourier es que eran comunidades, ¿no?, autocontenidas de entre 500 y 2.000 personas, el número ideal alrededor de 1.600, 1.620, donde, ojo, para Charles Fourier, el trabajo aquí de las personas que componían estos falansterios es un trabajo voluntario, es decir, cada uno va a trabajar cuando quiera y en lo que quiera, porque es voluntario y rotativo. Entonces, sostenía Fourier que así la gente no iba a entrar en la monotonía. Esto es una crítica también al sistema de fábricas y de producción industrial de la revolución industrial, donde los trabajos eran bastante sencillos, repetitivos, monótonos. Entonces, hay que entender también estas ideas en un contexto histórico. No sería justo criticar si es que no se entiende el contexto. Así que desde esa perspectiva, Fourier lo que señala es la necesidad de, vamos a decir, de crear condiciones laborales mejores, que no deshumanicen al ser humano. Y la cooperación, el cooperativismo como fuente de bien común, de armonía, de integración social y también de eficiencia económica. A tal punto llegaba la crítica de la industrialización de Fourier, que él fue el primero en acuñar el concepto, la idea de feminismo. Él señalaba que, por ejemplo, las mujeres no debían trabajar como amas de casa, sino que debían ser parte de estas comunidades. Vamos a ir más allá, incluso Fourier señaló que estaba en contra del matrimonio, en contra de la monogamia. Imagínense qué tipo de ideas tan disruptivas surgían. Y bueno, estos falansterios en realidad nunca llegaron a implementarse en la realidad. Lo que sí se llegó a implementar fue la idea de otro, vamos a decir, socialista utópico, en el caso de galés, ¿no?, este personaje nacido en Gales, un filósofo y empresario, un filántropo y empresario galés llamado Robert Owen. Robert Owen fue un administrador, fue un gestor importante que buscaba mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Él abre una industria textil en New Lanark, que es un pueblo en Escocia, donde trató de crear las condiciones adecuadas. Repite esta idea de crear estas ciudades, ¿no?, industriales modelo en los Estados Unidos, un complejo llamado New Harmony, y en el Reino Unido también Harmony Hall, es decir, repite la experiencia de Escocia. Lo que crea Owen son las famosas comunidades industriales, comunidades que son sociedades productivas humanas, que es lo que señalaba Owen en este caso. Lo que él decía que lo que había que hacer era dar condiciones justas a los trabajadores, salarios justos, beneficios laborales. Fue el creador también de las primeras escuelas en las fábricas para los niños, cosa que las madres pudiesen también laborar sin preocuparse de lo que iba a pasar con sus hijos. Es decir, sí hubo alguna contribución interesante en este caso de Owen. Él pensaba que a partir de estas condiciones ideales se podría generar un bienestar colectivo, ¿no? Una idea donde nadie resaltara nuevamente, donde todos participaran en pos del bien común, que es un concepto importante. El bien común en el utopismo es un concepto clave, ¿ok? Ahora, ¿por qué fracasan? ¿Por qué fracasó en la práctica? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Fracasó en la práctica por el sencillo hecho de que, y esto se traduce a todo el utopismo, las utopías desconocen o ignoran la compleja realidad de la naturaleza humana. El ser humano es un ser mucho más complejo. Pensar que somos solamente nobles salvajes, o que somos solamente seres viciados, o que solamente somos proletarios, es decir, estos reduccionismos que ignoran la complejidad de nuestra naturaleza son las que terminan generando las grandes consecuencias, las malas consecuencias de todas estas utopías, que terminan transformándose en distopías, ¿no?, en pesadillas, en cosas que nadie hubiese deseado que ocurran. Ahora,
Después de Robert Owen, entonces hemos hablado de Charles Fourier, Robert Owen, y estamos en el siglo XIX. Vamos a hablar del último, de Henri de Saint-Simon, un pensador y filósofo francés, muy influyente sobre todo en personajes como Auguste Comte, un pensador francés también creador de la sociología y del positivismo metodológico. ¿Qué significa esto? Esta idea de que la ciencia es el único instrumento para descubrir la verdad y que a través de la experimentación científica es donde vamos a recoger todo tipo de conocimiento. ¿Qué señalaba Henri de Saint-Simon? Él soñaba con una tecnocracia, un gobierno de tecnócratas, es decir, de capitalistas, científicos y artistas. Es decir, la clase para él más ilustrada, más objetiva, más preparada. Y también hablaba de la idea de crear un colectivo, del bien común, en desmedro de los intereses particulares. ¿Cómo iba a funcionar esta sociedad tecnocrática de Henri de Saint-Simon? A través de la meritocracia, el gobierno de los mejores. Redistribución de riqueza, otro concepto clave del utopismo, que busca siempre, en nombre del bien común, equiparar al ser humano en todos los aspectos. Y esto también va a ir en contra de la naturaleza humana. Todos tenemos aspiraciones individuales que estas ideologías terminan suprimiendo porque nos consideran teóricamente como seres que aspiramos exactamente a lo mismo. A diferencia de Owen y de Fourier, en el caso de Henri de Saint-Simon, no vamos a hablar solamente de un socialismo utópico, sino de un socialismo aristocrático, es decir, de un socialismo de las élites. ¿Por qué? Porque él apela a los científicos, a los capitalistas, a los artistas, es decir, a quienes él considera la clase más preparada, más elevada para gobernar al resto. Y señala Henri de Saint-Simon que la revolución industrial, lejos de ser una fuente de discusión, de disputa, puede ser un camino hacia el progreso social. Ahora, ¿qué pasa entonces con estos tres autores de primera mitad del siglo XIX? Vamos a ver que son objeto de la crítica de Friedrich Engels y de Karl Marx. Estos dos autores, padres del marxismo, que también vamos a ver en esta serie, denominan a estos tres autores, a Fourier, a Owen y a Henri de Saint-Simon, como socialistas precientíficos, socialistas utópicos. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres mencionados creía en la revolución como medio de cambio. No creían en la lucha de clases, tenían una visión idealista. Ellos pensaban que el capitalista y el proletario, según la terminología marxista, iban a coexistir, iban a limar, ¿no? Iban a unificar esfuerzos, una especie de contrato social donde voluntariamente ellos se acercan y van a llegar a acuerdos. Eso significa desconocer profundamente la naturaleza humana. En este caso, lo que señalaba Marx y Engels es que el socialismo de estos tres autores era un socialismo idealista, utópico, que lo que tenían que apelar era un socialismo científico. Esto también es una utopía del marxismo, el socialismo científico, es decir, las condiciones de los seres humanos están determinadas por el entorno económico, ¿no? El momento histórico en el cual se desenvuelven. Es según la terminología marxista, según sus realidades materiales e históricas. Ahora, el marxismo también comete un error, lo vamos a desarrollar después en el capítulo que le corresponda al marxismo, el concepto de lucha de clases, que también es un reduccionismo. Los seres humanos somos mucho más que proletarios y que capitalistas. Hay una diversidad de clases. El marxismo lo que hace es, según esta apelación a lo científico, es un reduccionismo que también ignora la naturaleza del ser humano. Todas estas posiciones que hemos visto a lo largo de los siglos, ¿no? Siempre tienen elementos en común. El bien común, la redistribución de la riqueza, una clase, vamos a decir, o un conjunto de personas que voluntariamente, ¿no? Sea por diferentes estructuras, a través de una élite o a través del colectivo, van a generar sistemas y condiciones de gobierno adecuadas para todos. Esta es una aspiración a la armonía, a la paz, son características comunes del utopismo. Sin embargo, en base a las observaciones, a los resultados reales de sus políticas, surge también como crítica la literatura distópica.
¿no? La distopía, como les dije, es ese tránsito desde este sueño hacia la pesadilla, hacia las consecuencias reales al momento de implementar las utopías. Tenemos dos grandes autores, el primero de ellos Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, una obra publicada en 1932 que habla de una sociedad política y culturalmente controlada por un poder político, ¿no?, que lo que hace es mantener en condiciones de letargo constante a través, por ejemplo, de la administración de soma, que es una especie de droga para mantener completamente aletargadas a las masas. Masas que están distribuidas en diferentes clases sociales según su calidad genética, los alfa, los beta, ¿no?, los gamma, etcétera. Donde se establece la eliminación de toda forma de contacto humano, el desincentivo de toda forma de contacto humano, donde las instituciones humanas son abolidas o, vamos a decir, desincentivadas, la familia, el matrimonio, más o menos lo que está pasando hoy con el regresismo. Y otro autor importante es George Orwell, autor de 1984, una obra que se publica en 1949. Y es la idea del gran hermano, del Big Brother, este gobierno único mundial, ¿no?, que controla a través de un partido único, que controla todos los aspectos de nuestras vidas, que supervisa cada cosa que hacemos, qué decimos, qué pensamos. Es el totalitarismo posibilitado por la tecnología. Así que hemos visto entonces un repaso histórico del utopismo, cómo esto también se ha manifestado en la realidad, en el caso de un utopismo práctico de Richard Owen, con New Lanark, ¿no?, y sus comunidades industriales. Y podemos decir que el utopismo no solamente es político, puede haber utopismos medioambientales, esta idea de un mundo verde, feliz, donde todos corremos con los animalitos por la pradera y bueno, convivimos con las hienas, con los alces y somos todos, nos amamos todos en este mundo ideal donde no destruimos a la madre tierra, usando terminología obviamente de los medioambientalistas. Un utopismo tecnológico, que es el que hoy estamos viviendo, al cual me voy a referir en breve. Un utopismo tecnológico donde supuestamente se pierde la fe en Dios, se adquiere esta nueva fe en la ciencia y la tecnología como instrumentos de revolución, de reforma gradual en lo político, en lo económico, en lo social y cultural. Vamos a expandir un poco la idea de utopismo político, que es parte de esta serie de ideologías políticas. El utopismo político, ¿a qué aspira finalmente? A la creación de un sistema, de una sociedad perfecta con un orden o una forma de gobierno perfectas, caracterizados por principios como la justicia, la igualdad, la eficiencia y la armonía. Nótese que se destacan los conceptos de justicia e igualdad. El concepto de libertad no es tan frecuentemente nombrado, es decir, los utopistas de alguna u otra manera prefieren anteponer justicia e igualdad a la libertad. Y aquí vamos a encontrar que no siempre igualdad y libertad van a ir de la mano. El igualitarismo implicaría menos libertad y la libertad, dependiendo de su grado de expresión, significaría menos igualdad. Hemos repasado autores de esta tradición utópica política, como Platón, ¿no? Hemos visto a Rousseau, a Fourier, a Saint-Simon, Marx y Engels. Así que, bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Voy a seguir de acá en un ratito más hablándoles sobre el utopismo. Así que vamos a entrar a una breve pausa. Bueno, son las 9:36, miércoles 17 de julio, y seguimos aquí con Betel, Ecos del Saber, porque Betel, tú sabes que es la radio que te acompaña, y vamos a entrar a un nuevo periodo de aquí, tengo más, me imagino que me han llegado más mensajes, y efectivamente, ¿no?, me dicen aquí, Ruth Ana Quispe nos escribe, muy buenos días, ¿qué es el liberalismo en la actualidad? Bueno, el liberalismo en la actualidad es muchas cosas a la vez. El liberalismo se puede entender de distintas formas. Existen diferentes tipos de liberalismo. Liberalismos que en algunos casos son contrapuestos. Por ejemplo, ¿no?, una variante ultra individualista como el objetivismo, el objetivismo de Ayn Rand versus el liberalismo social, que vendría a ser un liberalismo de izquierdas. Cuando te dicen liberal, en realidad te están diciendo todo y nada. El liberalismo es una ideología política muy compleja con muchas variantes, pero hoy se puede expresar
en aquellos que, por ejemplo, defienden la idea del libre mercado. Y aquí vas a encontrar divisiones. Hay gente que defiende el libre mercado, pero que es pro vida y pro familia. Estos son los liberales sanos, vamos a decir. Y también vamos a tener liberales que promueven, ¿no?, la idea de un libre mercado, pero que son partidarios del aborto, de las agendas de las comunidades o las minorías sexuales, etc. Así que el liberalismo dice mucho y dice nada a la vez. Me escribe Marco Antonio Condori Quispe: me apoyo total a la libertad y al sentido común. Libertad sí, con responsabilidad, porque la libertad sin propósito y sin restricciones no es libertad, es libertinaje. Por favor, amigos, compartan. Me pone Freddy Chasquero Guamán: excelente programa. Donde te encuentres, Freddy, muchísimas gracias. Oscar Mendoza: quería escucharte, Miklos, Dios te bendiga, buen horario, 9 de la mañana, excelente y edificante programa. Bueno, sí, al final estuvimos haciendo estuvimos conversando con el equipo y llegamos a la conclusión de que 9 de la mañana los vamos a encontrar más frescos para temas un poquito más complejos. Me dice Oscar también: queremos que hables sobre la Agenda 2030. Si puedes, quizás no es el tema, pero más adelante. Lo vamos a ir nombrando gradualmente. Es parte también de lo que estamos viendo ahora. Es parte de este utopismo, ¿no? Esta idea de tener una sociedad en la cual se cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Son deseos y aspiraciones que, cuando se imponen sobre la realidad, no terminan generando ese paraíso terrenal, sino que terminan oprimiendo al ser humano, limitando sus libertades y haciendo más miserables su vida. Me escribe Fabián Sánchez Espinosa: el problema de la historia es que la mayoría de los historiadores van manipulándola para su propio interés. Acá en Chile han manipulado los libros de historia desde los primeros años de la educación. Lo que me comentas, Fabián, es cierto. La historia la escriben los vencedores, lamentablemente. Es así, siempre va a prevalecer una visión. Y también hay que sumar el concepto de revisionismo histórico, que es lo que estamos viviendo ahora. Sobre todo, por ejemplo, con esta literatura, esta historia LGBT, esta historia feminista, donde ahora resulta, si uno ve una serie de Netflix, va a encontrar que Da Vinci, Miguel Ángel, Platón, Sócrates, Alejandro Magno, Napoleón, todos eran homosexuales, lo cual es un absurdo. O donde vas a encontrar, por ejemplo, documentales, yo lo he visto, documentales en la BBC de Inglaterra, donde el Senado romano, la mitad de los senadores son negros. Es un absurdo. Es decir, en este afán de imponer una mentira, una narrativa, ¿no?, hacia esta sociedad, hacia la construcción de una sociedad ideal, lo que terminas es recurrir a la mentira, y la mentira nunca es buena consejera, porque siempre va a traer consecuencias. Me escribe Patti Farro: estoy aprendiendo historia, cosa que nunca me gustó y ahora disfruto y me dedico mi tiempo libre para ello. Gracias, Miklos, al padre Javier Rabasi y Pablo Muñoz Iturrieta, a quienes les mando un fuerte abrazo aquí de Perú. Gracias por tu comentario, Patti. Ma Igoe: gracias, maestro, por compartir su conocimiento. No, gracias a ustedes por acompañarme de sus casas. Luis Alberto León Quispe: amigo, por favor, ¿dónde tus libros? ¿En dónde los encuentro? Necesito tener conocimiento de tus investigaciones, es muy interesante. Bueno, tengo un libro que es Neoentes, lo venden supuestamente acá en Perú. No lo he encontrado todavía, tendré que hablar con mi editorial para que se pongan las pilas, que es Hojas del Sur. Y bueno, así, mientras estamos revisando conceptos, vamos a ir retomando entonces el programa, y me quedé en utopismo político, ¿no? El utopismo político, la creación de una sociedad y un gobierno perfectos, donde prevalece el bien común, la justicia, la igualdad. Y aquí tenemos varios conceptos claves. El primero de ellos, ¿no?, justicia e igualdad. Eliminar las jerarquías, eliminar las clases, una horizontalización de la sociedad, todos estandarizados, todos iguales, donde se redistribuye la riqueza para que todos recibamos lo mismo. La pregunta del millón es: ¿todos trabajamos lo mismo? ¿Todos aportamos lo mismo? ¿Somos igualmente trabajadores? ¿O hay gente que es más floja que otra? Hay gente que está acostumbrada a estirar la mano y hay otras personas que están acostumbradas a usar las manos para crear, para trabajar. Aquí vemos también un conflicto entre el deseo y la realidad. El concepto de propiedad colectiva, nuevamente, ¿no? Nos olvidamos de la propiedad privada, lo que hoy el regresismo señala como no tendrás nada y serás feliz. Agenda de la Cuarta Revolución Industrial, del Foro Económico Mundial, es apelar al colectivismo más puro.
la idea de democracia directa. Esto es abiertamente una mentira, ¿no? Esto es abiertamente engañar a la gente. Democracia directa significa que absolutamente todos los seres humanos, todos los individuos de una sociedad, de una comunidad política, vamos a participar en la toma de decisiones. Eso es imposible porque somos millones. Lo que se hace es apelar a la democracia representativa, que será imperfecta, pero es bastante más viable que la democracia directa. ¿Y qué es la democracia representativa? Vamos en elecciones y votamos por representantes políticos, congresistas, senadores, diputados, presidentes, alcaldes, etc. No digo nuevamente, no es lo ideal, pero es bastante más factible que una democracia directa. Y otro elemento importante de las utopías políticas es que todas apelan al racionalismo. Se cree que a partir de la mente podemos generar ciertas estructuras, ciertos mecanismos y que vamos a generar estas comunidades políticas ideales. Es lo que se llama los planteamientos de ingeniería social o ingeniería política. La ingeniería social siempre termina mal. ¿Cómo lo demostramos? Liberalismo político francés, ¿no? Esta idea del noble salvaje, de la sociedad del contrato social, donde todos somos libres y voluntarios. Ese es un absurdo teórico. El socialismo utópico, por eso es utópico, porque no se puede materializar. El marxismo, vean el resultado en la Unión Soviética, vean el resultado de Corea del Norte, Cuba. ¿Qué ha pasado con estos países? Vean el caso de Venezuela, ¿no? El socialismo bolivariano, que es un tránsito hacia el comunismo, la posibilidad de que el proletario, la gente de las clases más bajas, sean dueñas de los factores de producción, del capital, de la tierra. Eso no ha pasado. Y obviamente, en la forma más pura de utopismo político, el regresismo que hoy estamos viviendo. ¿Cuáles son las críticas del utopismo? La principal de ellas, creo que es la más importante, el desconocimiento, la indiferencia o la ignorancia sobre la naturaleza humana. El ser humano es imperfecto. Por lo tanto, si el ser humano es imperfecto, las sociedades que cree, los órdenes políticos que cree, también van a ser imperfectos. Da lo mismo si se apela a la idea de mercado o a la idea de Estado. El ser humano es el que falla. Y quienes crean que existen modelos perfectos están ignorando esta realidad. No estoy diciendo con esto que las utopías no tengan aspectos positivos. Sí los hay. Nos obligan, ¿no?, o nos inspiran a pensar, a imaginar un mundo mejor, un mundo ideal. Nos motivan a hacer cosas buenas en muchos casos. Es decir, hay un elemento, ¿no?, de estímulo de la creatividad, de la innovación. Creo que ese es un aspecto positivo de las utopías. Pero al momento de ser implementadas, si se quiere establecer en la realidad pura, esa idea pura, ese ideal o esa aspiración pura, lo que vamos a encontrar son siempre problemas. Ahora, el otro problema también de las utopías, la tendencia a los totalitarismos. Siempre alguien va a gobernar, siempre alguien va a organizar. Esta idea de que todos vamos a ser iguales es absurda. El comunismo es la forma más pura de expresión de las consecuencias negativas de los utopismos. No existe esta idea de que todos vamos a ser iguales. Eso no haría inviable una comunidad, una sociedad. Siempre tiene que haber alguien que dirija, si no sería un barco a la deriva. Eso es imposible. El problema es que quienes asumen el poder, como señalaba Winston Churchill, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso pasa, hay que ser muy virtuoso. Ya ha existido casos en la historia de gobernantes que han lidiado con el ego, que han lidiado con la ambición y con el éxtasis del poder y han sido buenos elementos para sus sociedades. El aspecto de que para aspirar a estas utopías el cambio tiene que ser siempre brusco, radical, revolucionario. Y se ignora, por ejemplo, la importancia de las reformas graduales, algo que propone el conservadurismo, del cual yo desde ya les confieso me declaro seguidor de, o me considero más conservador en muchos aspectos. Esta idea de que podemos aplicar probablemente metas más modestas, más alcanzables, pero vamos a ir reformando gradualmente, tomando en consideración la naturaleza humana, asumiendo que el ser humano es un ser imperfecto. Y finalmente, la incapacidad de aprender de la historia. Los utópicos son personas que no aprenden de la historia, o no la revisan, o la ignoran. La historia está plagada de ejemplos de estos grandes proyectos de ingeniería social que han terminado siempre en enormes catástrofes. Esta búsqueda de la sociedad perfecta, tarde o temprano, siempre va a terminar mal. ¿Por qué? Porque nuevamente la naturaleza humana
se impone. ¿Cuál es la forma de utopía más clara en este momento? El regresismo, es decir, el progresismo o el regresismo contemporáneo. Está representado, ¿no?, e implementado, su agenda está impulsada por ejemplo, organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial. Son organismos que impulsan esta agenda progresista, la agenda del cambio, ¿no?, del alarmismo climático, la agenda de las comunidades, de las minorías hipersexualizadas, la agenda del feminismo, estamos hablando del animalismo, esta idea de que los seres humanos y los animales somos moralmente equivalentes, el multiculturalismo, etc. El regresismo contemporáneo es la expresión política del utopismo en el siglo XXI. ¿Qué busca? Un gobierno total, es decir, un gobierno tecnocrático. Es de alguna u otra manera es una especie de sansimonismo. Les mencionaba Henry de Saint-Simon la idea de una sociedad tecnocrática, ¿no? Una sociedad donde está liderada por capitalistas, por artistas, por científicos, etc. Bueno, de alguna u otra manera el regresismo contemporáneo es sansimonista porque busca que una élite tecnocrática gobierne desde un poder central, de un gobierno mundial. Es decir, se concentra el poder en pocas manos y se verticalice. Aquí, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está el bien común? El bien común va a ser para los que están arriba y de común no tiene nada. Es un bien bastante excluyente, lo que la gente denomina de manera intuitiva las élites. Efectivamente, a las élites no les importa su bienestar, se los aseguro. Bueno, otra cosa que busca el utopismo regresista es la abolición de la propiedad privada. El famoso no tendrás nada y serás feliz. Buscan estandarizarnos, pero nos estandarizan de una manera peyorativa, es decir, nos insultan al decir, por ejemplo, que las clases, ¿no?, populares van a ser la clase inútil, que la tecnología como la inteligencia artificial va a venir a reemplazar a la clase inútil. Es un proyecto de reingeniería social de escala global. Estos experimentos siempre terminan mal porque el progresismo, el regresismo, también comete el mismo error que las anteriores. No considera o ignora o desconoce cuál es la realidad de la naturaleza humana, que es mucho más compleja de lo que las teorías políticas pueden reducir. También podemos hablar, ¿no?, de un utopismo tecnológico, íntimamente relacionado con el utopismo político del regresismo. Este utopismo tecnológico que dice que la ciencia y la tecnología son los instrumentos de cambio, son los instrumentos de reforma, son los instrumentos de revolución hacia una sociedad perfecta. El regresismo lo que desea es la creación de un paraíso terrenal aquí entre nosotros, de abundancia material, y la ciencia y la tecnología como principales instrumentos. Fíjense cómo el regresismo actual construye sobre las contribuciones de algunos autores que he mencionado previamente y que comparte los principios que buscan imponer siempre el bienestar común, que no es tal, ¿no?, la abolición de las desigualdades, que no es tal, se generan las peores desigualdades, etc. Aquí quiero hacer alusión no solamente, ¿no?, cuando les mencionaba Francis Bacon, ¿no?, la Nueva Atlántida, la famosa sociedad de Ben Salem, donde el conocimiento y la ciencia eran los elementos o las dinámicas, ¿no?, las variables de cambio. Aquí vamos a encontrar otra novela distópica muy importante, que fue escrita por Herbert George Wells, H.G. Wells, un autor que en 1933 publica la historia La forma de las cosas que vendrán. ¿Qué señalaba en esta obra de ciencia ficción Wells, ¿no? La forma de las cosas que vendrán? Él señalaba, miren, qué curioso, hace un paralelo muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Señala que en esta novela de ciencia ficción que hay guerras y que estas guerras llevan al colapso de la civilización y que a partir de este colapso surge un nuevo orden mundial, con las mismas palabras, que va a ser liderado por una élite. ¿Qué tipo de élite? Una élite tecnocrática. ¡Qué sorpresa! Y se va a establecer, gracias a la ilustración y al racionalismo, a la planificación de estos tecnócratas, en una sociedad ideal caracterizada por el racionalismo y la ciencia. Como si los seres humanos solamente buscáramos conocimiento y buscáramos ser eficientes. El ser humano busca también ser feliz,
de ser amado, ser ¿no? acompañado. No se trata solo de eficiencia, que es el concepto que se intenta imponer desde estas tecnocracias regresistas y que señala ya Wells en esta novela. Lo que sucede entonces, según Wells, en esta novela distópica es que esta élite tecnocrática establece un nuevo régimen, un nuevo orden global, un gobierno global, ¿no? que acaba con las guerras, con las enfermedades, con la pobreza y que también va a promover la unidad global, la paz global y la armonía global. Ya hemos repetido, ya hemos visto esas historias, ya sabemos cómo terminan, las estamos viviendo hoy gracias al regresismo y sus agendas disolventes. Por lo tanto, el regresismo es una expresión de sansimonismo contemporáneo, apelando a lo que les expliqué de Henry de Saint-Simon. ¿Qué es lo que busca entonces esta revolución tecnológica, esta utopía tecnológica, ¿no? La tecnoutopía, la automatización, eficiencia? No se preocupen, la inteligencia artificial nos va a hacer la vida mucho mejor, pero no se preocupen si se quedan sin trabajo. Van a llegar drones que les van a dar su papilla calórica de cuando en cuando, todas sus necesidades van a ser satisfechas. Es un absurdo la idea de que el ser humano vaya delegando soberanía y poder de toma de decisiones a los algoritmos, creyendo que ese es un ideal de progreso. Para algunos lo es. También hay otra idea absurda, ¿no? que se trata de promover desde el progresismo, la idea de la sociedad post-escasez o la sociedad de la abundancia. Olvídense de la pobreza, olvídense de la falta de recursos, gracias a tecnologías como la nanotecnología, la biotecnología y la impresión en 3D, vamos a tener todos los recursos que querramos en la vida. Otra promesa del regresismo, que también es una utopía, es el transhumanismo, del cual yo he hablado extensamente. Esta idea de, entre comillas, mejorar al ser humano en nombre del progreso. Esto es una absoluta mentira, es una promesa vacía. Y finalmente, la idea de conectividad global. Vamos a conectarnos todos a través del Internet, vamos a vivir en esta aldea global y una vez que seamos esta aldea global, vamos a aspirar incluso al más allá, vamos a colonizar el espacio. La colonización espacial también es una utopía del regresismo contemporáneo. Así que así vamos a resolver la sobrepoblación y la explotación de recursos. Aquí tenemos algunos problemas. Primero, ¿quién garantiza que vamos a tener igual acceso a las tecnologías? Segundo, ¿qué pasa con nuestra privacidad? En nombre del progreso tecnológico, ¿dejamos de tener privacidad? Dejar de tener privacidad significa ceder nuestra libertad. ¿Estamos dispuestos a ceder nuestra libertad en pos de una sociedad utópica que va a transformarse en una distopía, en una pesadilla, en nombre del progreso tecnológico? La total dependencia de la tecnología. Ya no sabemos vivir en comunidades abiertas, ya no sabemos plantar vegetales. Lo que estamos haciendo ahora es depender completamente de la tecnología. Eso también va a generar un problema. Y finalmente, dilemas éticos, ¿no? Muy importantes. ¿Queremos ser humanos imperfectos o no humanos perfectos? Bueno, la gente puede escoger. Yo tengo clara mi posición. Yo prefiero ser un humano imperfecto pero feliz. Yo prefiero ser un humano imperfecto, pero que pueda abrazar a mis hijos, que pueda abrazar a mi mujer, a mis padres. Prefiero eso a ser un no humano perfecto y completamente insensible.